Para introducir este tema es importante saber qué son los derechos de los trabajadores y cuáles son los más importantes. En este podcast vamos a definir qué son los derechos de los trabajadores y cuáles son los derechos, sus beneficios y conoceremos a tres personajes importantes relacionados con este tema. La definición de los derechos de los trabajadores es una rama del derecho en general y del derecho privado en particular, que regula jurídicamente las relaciones entre empleados y empleadores, en forma individual y colectiva, estableciendo sus derechos y deberes recíprocos. Surgió como una consecuencia de las inequidades que produjo la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, donde surgió la fábrica como unidad de trabajo y la mano de obra de los obreros explotados inescrupulosamente por los patrones. Los derechos son: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros médicos de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Algunos beneficios más importantes de estos son la remuneración mínima vital. El primer derecho que tiene todo trabajador es que se respete el pago de la remuneración, la misma que no se puede ser inferior a 930 pesos, monto establecido actualmente como remuneración mínima vital mensual. La importancia de respetar este derecho no tiene que ver solo con la obligación contraprestativa que se genera con la prestación personal de servicios por parte del trabajador, sino con la garantía de un trabajo digno y el derecho a contar con una remuneración equitativa y suficiente, consagrada en la Constitución de nuestro país, destacó Vidal. Con pensión por tiempo de servicios. Cada mes de mayo y noviembre de todos los años, el empleador está obligado a depositar este beneficio, el mismo que tiene como objetivo acumular un montón de dinero que puede ser utilizado en el momento que la relación laboral concluya. El depósito se realiza en una cuenta bancaria, salvo que el vínculo determine antes del mes en que se debe realizar el depósito, caso en el cual se entrega directamente al trabajador. El depósito, como se ha señalado, es semestral, pero en términos simples equivale a una remuneración por cada año de servicios. Gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. En los meses de julio y diciembre, todo empleador debe abandonar una gratificación a sus trabajadores. En julio, la misma corresponde a fiestas patrias y en diciembre a Navidad, y cada una es equivalente a una remuneración mensual. En caso el trabajador cese durante los meses previos a las fechas conmemorativas reconocidas por este beneficio, tendrá derecho al monto proporcional laborado durante este periodo. Descanso vacacional. Todo trabajador tiene derecho a 30 días naturales de descanso vacacional por cada año de servicios. Si el trabajador y el empleador están de acuerdo, el citado descanso puede ser objeto de fraccionamiento, reducción a cambio de una compensación económica o acumulación por 2 periodos consecutivos. En relación al fraccionamiento, 15 días de descanso pueden ser gozados en periodos de 8 y 7 días calendario consecutivos. Los 15 días restantes pueden fraccionarse en periodos mínimos de un día calendario. La oportunidad del descanso vacacional es fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, pero a falta de acuerdo es el primer quien decide la oportunidad. Asignación familiar. Se trata de un beneficio que alcanza a aquellos trabajadores que tienen a su cargo uno o más hijos menores de edad o mayores, pero que siguen estudios superiores o universitarios hasta los 24 años. El beneficio comprende el pago de una suma equivalente al 10% de la RMB, independiente del número de hijos que tenga el trabajador dentro de las condiciones antes señaladas. Seguro de vida. Una vez cumplido 4 años de servicios, el trabajador tiene derecho a que el empleador le contrate un seguro de vida, el mismo que cubre a sus beneficiarios familiares. En caso de fallecimiento del trabajador por muerte natural o accidente,
así como de accidente que ocasione invalidez total y permanente, el empleador debe tomar la póliza del seguro y pagar las primas. Si no cumple con ello y el trabajador fallece o sufre accidente que lo deje inválido de manera total y permanente, deberá cumplir con pagar 16 remuneraciones en caso de fallecimiento por muerte natural o 32 remuneraciones en caso de fallecimiento o invalidez total o permanente derivados, en ambos casos, de un accidente. Para adentrarnos más a este tema debemos conocer a las personas que están más involucradas en este tema. Guy Ryder es el director general de la OIT. Guy Ryder asumió el cargo el 1 de octubre del 2012. Guy Ryder considera que la OIT es muy permanente para las cuestiones del momento: el empleo, la protección social, la lucha contra la pobreza y la igualdad. Por este motivo, quiere fortalecer el lugar central de la OIT en la toma de decisiones sobre temas que afectan el mundo del trabajo. El director general desea que la OIT desempeñe un papel en las situaciones mundiales difíciles, como la crisis económica, y en las agendas nacionales de los países que experimentan cambios, en particular cuando están en juego el mundo del trabajo. Para respaldar estos objetivos, Guy Ryder comenzó un proceso de reforma interna a fin de fortalecer la capacidad técnica de la OIT y mejorar sus análisis de las políticas. Existe también una institución llamada Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Es un organismo especializado de la ONU que tiene como objetivos la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentadas del trabajo, la creación de oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales en el mundo. Fundada en 1919 y dirigida desde octubre del 2012 por Guy Ryder, es la única superviviente del Tratado de Versalles que estableció la Sociedad de Naciones y se convirtió en el primer organismo especializado de la ONU en 1946. La OIT cuenta con una estructura tripartita única en el sistema de Naciones Unidas y en las que figura tanto las representaciones gubernamentales como la de los empleadores y trabajadores. Los principales mecanismos de trabajo de la OIT son el establecimiento y supervisión de normas internacionales del trabajo, la prestación de asistencia técnica y la búsqueda y difusión de información. Entre sus principales ámbitos de actividad se encuentran promover el respeto de los principios laborales básicos, la erradicación del trabajo infantil, la supervisión de la reglamentación laboral y el cumplimiento de los convenios, el desarrollo de programas de cooperación técnica, las migraciones laborales y analizar la dimensión social de la globalización. La labor de la OIT gira en torno a su programa de trabajo decente, con objeto de promover los derechos sociales y laborales, el empleo, la protección social y el diálogo social a escala internacional. En la actualidad, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos que promueve la OIT figuran en las estrategias de desarrollo y de reducción de la pobreza, dentro de la perspectiva del cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Otro que fue un director importante de esta institución fue Michael Hazen, que en 1989 el señor Hazen fue elegido para ocupar el cargo de octavo director general de la OIT, la primera persona que ocupaba esta posición después de la Guerra Fría. El decenio en el que ejerció las funciones de director general estuvo marcado por numerosos hechos y acontecimientos que cambiaron radicalmente los problemas que habían preocupado a la organización. La caída del muro de Berlín y el desmoronamiento del comunismo, el cuestionamiento de los modelos de desarrollo de asistencia a países del tercer mundo, las dudas expresadas acerca del pleno empleo en los países industrializados y el nacimiento de la globalización forzaron a la organización y su secretaría a analizar sus métodos de trabajo y los instrumentos utilizados al respecto, reelegido para un segundo mandato que en 1993. El señor Hazen indicó que su primera responsabilidad era dirigir a la OIT hacia el siglo XIX con toda la autoridad moral, competencia profesional y eficacia administrativa que la organización había demostrado durante 75 años. Ahora que ya hablamos en profundidad del tema, quiero contestar una pregunta. ¿Cómo contribuyen los adolescentes para generar cambios que beneficien a la comunidad en los derechos de los trabajadores?
Estos ayudan creando campañas de conciencia, ayudando a la gente de la calle y haciendo concientizar a los padres entre cosas más. En mi opinión, hay que conocer bien nuestros derechos por si tuvieras algún caso en los cuales los necesites, para que los utilices bien. Gracias por prestar atención. Un saludo. Nos vemos pronto.